¿Acaso existe un sepulcro más íntimo y persistente que aquel lugar al que llamamos infancia? Permítanme invitarlos a la oscuridad, a ese rincón de la conciencia donde el tiempo no avanza, sino que se pudre lentamente. No venimos hoy a evocar la quimera dorada de la nostalgia barata, esa ilusión que los optimistas, y quizás los necios, construyen para mitigar el dolor de la madurez. No, estamos aquí para descender, para explorar la fosa común de la psique, donde residen los ecos primigenios que, lejos de habernos liberado, nos han encadenado con eslabones forjados en el miedo y el asombro infantil. Contemplen, por un momento, la paradoja fundacional. El adulto se afana en construir un castillo de lógica y resiliencia, mientras que sus cimientos están irremediablemente minados por el niño que fue. Y ese niño, damas y caballeros, nunca muere, solo se esconde, se transforma en la sombra que proyectamos en cada decisión, en la voz silente que dictamina nuestros terrores nocturnos. Y, lo más crucial, en el arquitecto invisible de la geometría de nuestros sueños. Esa es la infancia que aún nos arrastra a una fuerza gravitacional, un lostrón psíquico que nos succiona hacia atrás, justo cuando creemos haber alcanzado la orilla de la independencia, que es, en esencia, la memoria infantil, sino una galería de espejos rotos, donde cada fragmento refleja una verdad distorsionada por la inocencia perdida. Cuando recordamos la primera casa, el rostro de un ser querido que se desvaneció, o el sabor amargo de la primera traición, no estamos simplemente viendo el pasado, estamos siendo arrastrados a él. Es una regresión involuntaria, una experiencia casi extracorpórea que disuelve el presente con la misma eficacia con que el ácido disuelve la carne. Y es en esa disolución donde reside la verdadera intriga de nuestro análisis. Esta noche, o día, o quizás en ese eterno crepúsculo, que es la mente en somni, no buscaremos respuestas sencillas. Abriremos la tapa del ataúd de nuestros primeros años. Nos preguntaremos, ¿por qué aquellos traumas, que la razón adulta ha catalogado y archivado, siguen irrumpiendo en la vigilia, con la potencia de un trueno repentino? ¿Por qué la alegría efímera de la niñez se disuelve como humo, mientras que el terror, el abandono o la incomprensión se tallan en el mármol negro de nuestra esencia? Les propongo que consideremos la infancia no como un periodo de formación, sino como un pacto sellado en la ignorancia, donde aceptamos las reglas del juego de la vida sin leer la letra pequeña. Y esa letra pequeña es la que nos persigue hasta la tumba. Los sueños, ese teatro de sombras, donde la censura se relaja, son el escenario principal de esta cacería. Allí, los rostros olvidados recuperan su nitidez. Los pasillos de la casa antigua se alargan hasta el infinito, y la sensación de desamparo original nos envuelve con el frío abrazo de la tierra húmeda. Estamos, en efecto, eternamente obligados a regresar a la escena del crimen. El objetivo de esta inmersión es comprender la mecánica de esta esclavitud, no para liberarnos, pues la libertad de nuestra propia historia es, sospecho, una quimera vana, sino para, al menos, conocer la forma y el peso de nuestras cadenas, para iluminar con una luz espectral los rincones polvorientos donde ese yo pretérito, vulnerable y poderoso, espera su turno para dirigir el drama de nuestra existencia consciente. Preparen sus mentes, porque la niebla de la memoria es densa, y el camino de regreso al origen es siempre el más peligroso. La sombra ya está aquí. La niebla se disipa momentáneamente, no para revelar la claridad, sino para exponer la profundidad del abismo sobre el que caminamos. Si la infancia es un sepulcro, sus muros están grabados con jeroglíficos que nunca llegamos a descifrar completamente. Son las impresiones sensoriales puras, desprovistas de la armadura racional que el adulto se esfuerza por vestir. Nos precipitamos ahora al el Strom. No es un torbellino de agua salada, sino un vórtice de emociones primarias que giran sin cesar en el subsuelo de nuestro ser. Consideremos la arquitectura del miedo. En la madurez, tememos lo tangible en la ruina financiera, la enfermedad, la humillación pública. Pero el miedo infantil no tiene forma. Es la oscuridad bajo la cama, el sonido no identificado en el pasillo, la ausencia inexplicable del rostro amado. Estos miedos amorfos son mucho más destructivos, pues establecen los parámetros de la vulnerabilidad. El adulto puede etiquetar la ansiedad, el niño solo la siente como una intrusión fría e ineludible en la santidad de su pequeño universo. Y es esta estructura de miedo, inarticulada y profunda, la que el adulto arrastra como una pesada capa, invisible para los demás, pero palpable en la contracción del pecho ante el menor sobresalto. La psique,
en sus albores, es como una cámara fotográfica con una exposición demasiado larga. En cada impacto, cada matiz de luz o sombra queda impreso con una intensidad brutal. Los eventos que la mente adulta catalogaría como triviales, una promesa rota, un reproche dicho con demasiada aspereza, la sensación de ser dejado atrás en la vorágine de las vidas adultas. Se incrustan como astillas venenosas. El adulto, en su arrogancia temporal, intenta extraer estas astillas, pero al hacerlo, solo consigue esparcir el veneno por todo el sistema nervioso. La herida no sana. Se calcifica y se convierte en parte del hueso, un artefacto permanente de la formación inicial. Piénsenlo en términos de pérdida. La pérdida experimentada en la infancia no es solo la ausencia de un objeto o persona, es la primera revelación de la fragilidad del mundo. El niño que experimenta una pérdida significativa, ya sea por muerte, abandono o simple distancia emocional, aprende una lección terrible, que el amor y la seguridad son transitorios, meras ilusiones destinadas a desmoronarse. Este conocimiento se convierte en el esqueleto de todas las relaciones futuras. El deseo, por tanto, se tiñe inmediatamente de melancolía y prefiguración del final. Deseamos, sí, pero deseamos con la certeza sombría de que todo lo alcanzado será, inevitablemente, arrebatado. Este es el legado de la infancia que nos arrastra en la condena a vivir el presente bajo el yugo de la precariedad aprendida. Una condena silenciosa que se ejecuta lentamente en cada instante de felicidad incompleta. La elegancia del lenguaje no es un adorno, sino una necesidad al explorar estos territorios. El lenguaje común es insuficiente para describir la compleja red de resentimientos y anhelos que conforman nuestra base emocional. Necesitamos metáforas que hagan justicia a la profundidad del dolor y a la sutileza de la influencia. Cuando hablo de que la infancia nos arrastra, no me refiero a un recuerdo consciente, sino a una resonancia, un eco. El recuerdo es una imagen estática. El eco es una vibración que hace temblar los cristales de la estructura mental en los momentos de silencio o vulnerabilidad. Esta resonancia es la que nos obliga a repetir, una y otra vez, los mismos dramas emocionales que presenciamos o protagonizamos en nuestra juventud, buscando inconscientemente una resolución que el pasado jamás pudo ofrecer. En este descenso, descubrimos que los patrones de comportamiento que tanto nos esforzamos en modificar como adultos, la procrastinación inexplicable, el autosabotaje persistente, la incapacidad para confiar plenamente, no son fallas de carácter adquiridas, sino respuestas defensivas codificadas en los primeros 5 o 10 años de vida. Son armaduras oxidadas puestas por un niño asustado que creyó que esa era la única manera de sobrevivir a un mundo ininteligiblemente cruel. Y lo más aterrador es que estas armaduras aún funcionan, protegiéndonos de peligros que ya no existen, pero estrangulando las posibilidades de una conexión genuina y plena con el presente. La infancia, al final, es la plantilla de nuestro propio fantasma en un espectro que camina a nuestro lado, dictando las reglas del juego de la vida con la autoridad incuestionable de un rey depuesto que sigue creyendo que su trono se mantiene firme. La complejidad aumenta, y con ella, la presión sobre el espectador para que reconozca los hilos oscuros que estamos tejiendo. Si la infancia es la fosa, y el lostrum el descenso, el corazón delator es la revelación de la mentira íntima que todos cargamos, la convicción secreta de que no somos dignos de la paz, o peor aún, que la catástrofe es inminente y merecida. Este bloque nos obliga a enfrentar el mecanismo de la culpa y la vergüenza, emociones que, en la niñez, no son conceptos morales, sino sensaciones físicas, sofocantes y omnipotentes. ¿Quién no recuerda la punzada aguda de haber decepcionado a una figura de autoridad, de haber sido descubierto en una transgresión, por pequeña que fuera? Para el niño, este fracaso no es un error, es una condena existencial. Se instaura la creencia venenosa de que algo está fundamentalmente mal en mí. Y esta creencia, enterrada viva, se convierte en el corazón delator de nuestra vida adulta, palpitando bajo el suelo de toda aparente confianza. El corazón delator de nuestra psique no delata un crimen cometido en la madurez, sino el crimen de la propia existencia en la infancia, donde nos sentimos a menudo impotentes y malentendidos. Se manifiesta en la hipersensibilidad a la crítica, en la necesidad neurótica de aprobación y en el miedo a ser visto completamente, pues el acto de ser conocido implica el riesgo de que el defecto infantil sea expuesto. Es por eso que muchos de nosotros construimos fachadas tan elaboradas en castillos góticos de intelectualismo, sarcasmo o indiferencia, diseñados no para impresionar, sino para proteger ese núcleo vulnerable. Pero la verdad siempre emerge,
a menudo en los momentos más inoportunos, como un murmullo persistente desde las profundidades. Observen cómo la necesidad de control que experimenta el adulto no es más que un intento desesperado de exorcizar la sensación de caos y desamparo experimentada cuando éramos pequeños. Si el mundo de un niño era impredecible, violento o simplemente incomprensible, el adulto compensa intentando microgestionar el universo. El terror a la espontaneidad, a lo desconocido, a la pérdida de la estructura, es el eco directo de una infancia donde la estructura era una ilusión frágil, sostenida por manos ajenas y a menudo temblorosas. Estamos condenados a reordenar los muebles de la casa mental, esperando que la nueva disposición detenga al fantasma que la habita. Y es en este punto de profunda introspección, cuando el peso del análisis se vuelve casi insoportable, que la conexión se sella. Si ustedes sienten que estos ecos resuenan en las cámaras oscuras de su propia memoria, si perciben, con un escalofrío helado, que esta anatomía de la sombra es familiar, quizás deban considerar que están, al igual que yo, atrapados en la misma telaraña de misterio y autodescubrimiento. Permítanos seguir descendiendo juntos a esta cripta personal. Si esta exploración de lo profundo les ha revelado una verdad incómoda, pero necesaria, les invito a suscribirse a este canal de la penumbra y a pulsar la marca de aprobación. Si es que la verdad, por dolorosa que sea, les resulta un alimento irresistible para el alma. Su complicidad es el único faro en esta navegación espectral. Retomando la disección, en el corazón del Hathor se alimenta también de nuestras fantasías de rescate. El niño, abandonado o ignorado, genera narrativas internas de un salvador que vendrá a validar su existencia. El adulto, por supuesto, sabe que no hay salvadores mágicos, pero la necesidad persiste, transferida ahora a las relaciones románticas, a las aspiraciones profesionales o a la búsqueda de validación externa. Intentamos que la pareja, el éxito o la fama reparen la grieta fundamental del ser. Pero la grieta no se puede llenar con arcilla externa, es una herida interior, y el corazón del Hathor sigue latiendo, no por malicia, sino por la desesperación de un niño que aún pide a gritos ser visto, ser comprendido, ser amado de una forma que nunca lo fue. Esta es la tragedia de la madurez en la repetición de la súplica infantil disfrazada de deseo adulto. Nos adentramos ahora en el territorio donde el deseo se encuentra con el trauma, habiendo sentido el latido compulsivo del corazón del Hathor. Es momento de avanzar hacia el enigma que yace en el centro mismo de nuestra permanencia psíquica en el pasado. El enigma es simple en su formulación, pero aterrador en sus implicaciones. ¿Por qué la mente, ese órgano diseñado para la adaptación y la supervivencia, se aferra con tal tenacidad a aquello que le causó dolor? ¿Por qué la nostalgia no es solo un recuerdo agradable, sino a menudo un anhelo por el dolor conocido? Desafiemos la percepción obvia de que el pasado es meramente un archivo de datos. Es mucho más insidioso. Es una fuerza hipnótica. La clave de este enigma reside en la familiaridad del sufrimiento. Para el niño, el entorno inicial, por disfuncional o tóxico que haya sido, es el único universo conocido. Si la base de la seguridad infantil fue la imprevisibilidad, el caos o la frialdad emocional, la mente codifica esas experiencias no como malas, sino como normales, o más inquietante aún, necesarias para la supervivencia. El adulto que busca inconscientemente parejas que le abandonen, o trabajos donde se sienta invisible, no está actuando por autodestrucción. Está intentando replicar la única ecuación de existencia que su psique primitiva considera auténtica. Es un regreso al útero emocional, por frío que éste haya sido. El trauma se convierte en un mapa. Exploramos aquí la noción de la coerción a la repetición de la que tanto se ha hablado en los sótanos de la psicología. Es un impulso demoníaco y sutil que nos empuja a recrear las circunstancias de nuestro dolor original, no para gozar del tormento, sino para finalmente dominarlo. El adulto vuelve a la escena del crimen con la esperanza de cambiar el final del guión que escribió el niño impotente. Intentamos ganar la discusión que perdimos, obtener el reconocimiento que nos negaron, o retener al ser querido que se marchó. Pero, por la propia naturaleza del tiempo, el pasado no puede ser reescrito, solo revivido. Y en esta repetición cíclica, la infancia nos arrastra una vez más, atrapándonos en la misma trampa emocional, dejando un sabor a ceniza en la boca del triunfo adulto que siempre se siente vacío. Consideremos las grietas de la identidad. La infancia nos impone roles en el bueno, el problemático, el invisible, el responsable. Estos roles, aunque impuestos por el drama familiar,
se solidifican y se convierten en la cárcel de la identidad adulta. El adulto que intenta escapar de estos roles se siente como un impostor. La voz interna del niño, ese crítico despiadado, susurran estas, fingiendo ser feliz, exitoso, amado. Eres el mismo niño asustado que se esconde bajo la mesa. Este diálogo interno, constante y corrosivo, es el motor de muchas de las neurosis contemporáneas. La tensión narrativa se mantiene alta porque el espectador sabe, íntimamente, que esta es la batalla que libra cada día en la lucha por definirse más allá de las etiquetas que se le pegaron hace décadas. El enigma se agrava cuando consideramos la memoria como un acto creativo, no un mero registro. La infancia que recordamos no es la infancia que fue, sino la versión que nuestra mente, en su afán de protección, ha editado y revisado. Hemos eliminado los detalles que amenazan nuestra narrativa actual y magnificado aquellos que la justifican. El adulto se aferra a su versión del pasado, no porque sea verdadera, sino porque es la única que le da sentido a su sufrimiento actual. Si el sufrimiento pasado fue, de alguna manera, necesario o heroico, entonces el dolor presente tiene un propósito. Pero esta edición es el verdadero yugo, nos impide ver la infancia con ojos claros, sin el filtro de la tragedia o el sentimentalismo. La verdad, despojada de estas capas, es la liberación que tememos, la revelación de que gran parte de nuestro sufrimiento actual es autoinfligido por la lealtad inconsciente a un guión caduco. Hemos navegado por las aguas turbias de la memoria, sentido el pulso febril de la culpa y desvelado el enigma de la repetición. Ahora llegamos al punto álgido, el clímax que, como el batir de alas del cuervo sobre la puerta de nuestra cámara, trae consigo una verdad oscura, pero ineludible. Este es el momento de la síntesis de las ideas más poderosas. A la infancia no es un simple recuerdo, es una mitología personal, y nosotros somos los protagonistas eternos de un drama que nunca termina. El cuervo no dice nunca más sobre el dolor, sino sobre la inocencia. El verdadero clímax no es la liberación del pasado, sino la aceptación de que la esencia infantil, con su vulnerabilidad extrema y su potencia creativa, es constitutiva de lo que somos. La infancia nos arrastra porque es nuestro motor primigenio, es la fuente de nuestra capacidad para el asombro y simultáneamente de nuestra inclinación hacia la desesperación. La intensidad del dolor infantil se equipara solo con la intensidad de la capacidad de amar y de soñar del niño. Aquí reside la doble filo de nuestra condición. El adulto pasa su vida intentando mitigar el dolor, pero al hacerlo, a menudo mata el fuego sagrado de la imaginación y la pasión pura. Lo que nos paraliza es lo mismo que nos impulsa a buscar la belleza y el significado más allá de lo mundano. El niño que sufrió el abandono se convierte en el adulto con una necesidad insaciable de conexión, a veces destructiva, pero siempre profundamente humana. El niño que fue aterrorizado por la incomprensión se transforma en el adulto que busca la verdad con una ferocidad intelectual inaudita. El trauma no es solo una herida, es un catalizador. El clímax del cuervo exige una confrontación. Si la infancia es nuestra sombra, debemos dejar de huir de ella. El intento de superar la infancia es un fracaso garantizado, una negación de la propia historia. La verdadera madurez, la terrible y sublime madurez, es el acto de acoger al niño fantasma que reside en nosotros. Es darle voz, pero negarle el control absoluto del timón. El poder que el pasado ejerce sobre nosotros disminuye no cuando lo olvidamos, sino cuando lo reconocemos como un texto sagrado, lleno de signos de advertencias que por fin aprendemos a interpretar. La belleza macabra de esta realización es que no hay redención fácil, no hay una cura, hay solo conciencia. La conciencia de que ese patrón de autosabotaje es el vestigio de una defensa infantil. La conciencia de que ese pánico repentino es el eco de un miedo olvidado. Al nombrar al fantasma, le robamos parte de su poder anónimo, le obligamos a tomar forma y, al hacerlo, lo degradamos de deidad incontrolable a recuerdo persistente. La infancia deja de arrastrarnos cuando nos volvemos observadores, en lugar de meros actores del drama que insiste en representarse en nuestra mente. El lenguaje debe ser vibrante ahora, cargado de la electricidad de la revelación. Comprendan que el miedo a la soledad del adulto es idéntico al terror del infante dejado solo en la cuna oscura. Que la euforia por un pequeño triunfo es la validación que el niño hambriento de elogios nunca recibió. No estamos lidiando con conceptos abstractos, estamos lidiando con la materia viva y ardiente de la experiencia primigenia, aquella que el tiempo, lejos de curar,
ha momificado con una perfección espeluznante. El cuervo lo sabe. Nos recuerda que la herida está ahí, siempre, y que cualquier intento de taparla con ilusiones solo intensificará el eco de su nunca más sobre nuestra paz. Hemos completado el descenso. La luz que encontramos al fondo de esta cripta no es la del sol, sino la pálida luminiscencia de la verdad aceptada. ¿Qué aprendimos en este viaje espectral? Aprendimos que el legado de la infancia no es la suma de los recuerdos, sino la forma misma de nuestra alma. Es la tinta invisible con la que se escribió el primer capítulo de nuestra novela, y aunque los capítulos siguientes parezcan desviarse, la caligrafía fundamental permanece inalterable. La infancia no nos arrastra por malicia, sino por la inercia de la existencia. La conclusión filosófica es una rendición, pero una rendición que otorga poder. Es la aceptación de que la melancolía no es una enfermedad a erradicar, sino una condición inherente a la conciencia humana que ha conocido la belleza efímera y el dolor permanente. La madurez verdadera no es el olvido, sino la capacidad de mirar a ese niño vulnerable a los ojos, sin juicio, y decirle: sé que tienes miedo, y estoy aquí. Es integrar al fantasma, no exorcizarlo. El cambio que este reconocimiento opera es sutil, pero profundo. Dejamos de culpar a nuestro pasado por cada fallo presente, pero también dejamos de esperar que el futuro nos salve de nuestro origen. El peso del pasado se convierte en una sabiduría pesada, pero útil. La vida se vuelve una danza entre el adulto que planea y el niño interior que siente. Una danza que solo es armoniosa cuando el adulto aprende a escuchar los susurros y terrores del otro, sin actuar compulsivamente bajo su dictado. El legado de nuestra inmersión es que la oscuridad es la materia prima. Si abrazamos la sombra de la infancia, esta deja de ser un monstruo en el armario para convertirse en el custodio silencioso de nuestra profundidad emocional. Las grandes obras de arte, los actos más profundos de empatía, las innovaciones que desafían lo previsible, a menudo nacen de ese pozo de dolor y asombro que se abrió en nuestros primeros años. El trauma nos dejó una cicatriz, sí, pero también nos dio la capacidad de percibir las sutilezas del sufrimiento ajeno. Nos hizo, para bien o para mal, intrínsecamente poéticos. Y ahora, si han permanecido conmigo en este prolongado crepúsculo de la reflexión, si sienten el frío de la verdad en su propia médula, es imperativo que compartan esta visión. Permitan que otros también se enfrenten a su propia mitología personal. Dejen un comentario, no sobre lo que han aprendido de mí, sino sobre el espectro de su propia infancia que ha irrumpido en su conciencia durante esta disección. Compartan este mensaje con aquellos que saben que caminan bajo el peso de su historia no resuelta. Que la verdad sea nuestro legado compartido, por oscura que sea. Hemos concluido. Regresamos de las profundidades, quizás no más ligeros, pero sí más conscientes del peso que llevamos. La infancia nos arrastra, sí, pero solo hasta el momento en que elegimos caminar junto a ella. La única forma de escapar de la tumba de la niñez es aceptarla como el único suelo sobre el que podemos construir, sabiendo que, aunque la casa se construya alta y orgullosa, las raíces del miedo siempre descenderán hasta los restos de lo que fuimos.